Amén, gloria a Dios en esta mañana, amén. Yo creo que el Señor se va a mover en esta mañana, de acuerdo al programa que ya habíamos, ponernos de acuerdo con el hermano Marcos. Él va a predicar ahorita, va a predicar la palabra de Dios. En este día va a compartir el mensaje de nuestro Dios. Creo que el hermano, líder de allá de la colonia, bueno, del estudio, Dios lo está usando. Y yo creo que él también se goza, ¿no?, cuando comparte la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso mientras el hermano pasa. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ver un tema, hermanos, muy hermoso, muy importante que nos trae aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? Gócense, hermanos, en este día. Es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de venir delante de su presencia para que el Señor nos hable por medio de su bendita palabra, hermanos. Yo quiero compartirles este tema, hermano, el cual le puse por nombre la fe que sana el cuerpo y el alma. Hermanos, en la Biblia hay una historia de una mujer. Está la historia de una mujer, hermanos, que dice la palabra de Dios que había padecido mucho por mucho tiempo. Y hoy quiero meditar sobre esa palabra, quiero que reflexionemos sobre ese tema al cual nos habla la palabra de Dios. Quiero que analicemos sobre la vida de esta mujer. Cuenta la palabra de Dios que esa mujer había sufrido mucho, que estaba enferma, ¿verdad? Dice que esa mujer había padecido y que había gastado todo su dinero, todo lo que ella tenía, en tratar de buscar la sanación de su cuerpo. Había tratado de ir con médicos para que ellos pudieran resolver el problema que ella tenía, pero nada de eso le había resultado. Dice la palabra de Dios que le iba peor, ¿verdad? No podían los hombres sanar esa enfermedad que ella tenía. Creo que ya saben, hermanos, mucho de qué historia les estoy hablando, ¿verdad? La palabra de Dios cuenta de una mujer que estaba enferma. Ella estaba enferma, dice que de flujo de sangre, hermanos. Y esta mujer en aquellos tiempos, pues, la estaba pasando muy mal. Estaba viviendo una vida desesperante, hermanos, porque en la antigüedad, en aquellos tiempos, sabemos que el judío vivía bajo la ley, y la palabra de Dios nos cuenta que cuando una mujer estaba en esos días, ¿verdad?, en que la mujer se encuentra en sus días de menstruación, ¿verdad?, esa mujer en esos tiempos era inmunda, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Si esa mujer tocaba algún objeto, ese objeto quedaba impuro. Si alguna persona llegaba a tocarla, esa persona quedaba impura. Imagínense la vida de esa mujer, que cuenta la Biblia que ella padeció por 12 años esa enfermedad. Podemos ver, ¿verdad?, que pues era algo complicado, alejada de la sociedad, alejada a lo mejor de su misma familia. No podía a lo mejor ella salir libremente a las calles por esa enfermedad que a ella la estaba atormentando. Quiero que me acompañen, hermanos, a Marcos 5, versículo 25, por favor.
Vamos a leer del 24, vamos a empezar ahí, por favor, del 25, perdón. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la bendita palabra de Dios, y había, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vamos a orar por la palabra de Dios, hermanos, ayúdenme a orar. Bendito Dios Todopoderoso, le alabamos, le bendecimos, Señor, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí reunidos, Señor, para bendecir, glorificar su santo nombre. En esta hora, Padre, le pedimos, Señor, que sea usted hablando, Señor, ministrando a su pueblo, porque solo usted sabe, Señor, lo que necesita nuestro corazón. En esta hora le pedimos, bendiga su palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender el mensaje de esta maravillosa palabra que usted trae para nosotros. Se lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios que había una mujer que había padecido por 12 años de un flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, pero dice que nada mejoraba, sino que todo iba peor. Aquí encontramos a una mujer que lleva 12 años luchando con una enfermedad crónica. Una enfermedad, hermanos, que posiblemente había ya dañado su cuerpo físicamente, ¿verdad? A lo mejor ella padecía cansancio, posiblemente ella padecía anemia por tanta pérdida de sangre que ella tenía, ¿verdad? Ella a lo mejor se encontraba en un estado de su cuerpo físicamente fatal. A lo mejor tenía fatiga, depresión, ¿verdad? Por tanto tiempo de estar luchando, ella queriendo ir con médicos, con hombres para que pudieran arreglar el problema que ella tenía, pero no podían solucionar el problema, hermanos. Ellos no podían sanar esa enfermedad que ella tenía. Dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía. Había gastado todos sus recursos en médicos, a lo mejor en remedios caseros para que ella pudiera sanar, para que esa enfermedad se fuera de su cuerpo. Pero nada aprovechaba, sino que todo salía mal. Les comentaba, hermanos, que en la antigüedad, los judíos, cuando una persona tenía esa enfermedad, no podía acercarse a otras personas, no podía la persona que estaba enferma convivir con más personas, o si ella tocaba un objeto, nadie más podía tocarlo, incluso la cama donde ella dormía, dice la palabra de Dios, que era impura. Quiero que me acompañen a Levítico 15, por favor. Levítico 15. ¿Ya están ahí? Permítame, hermanos. Lo perdí, permítanme. Aquí está, Levítico 15, 25, por favor. Dice, y la mujer cuando siguiere en el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo por su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de sus flujos le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que ella se sentare será inmundo,
como la impureza de su costumbre. Que, hermanos, era una ley. En la ley de Moisés se había escrito que toda mujer, toda persona que estuviera con esa enfermedad no podía tocar alguna cosa que las demás personas estuvieran utilizando, porque quedaba inmunda esa cosa. No podía una persona llegar y tocar a la persona. ¿Por qué? Porque quedaba inmunda. Imagínense la vida de esa mujer, hermanos. Ella tuvo que alejarse posiblemente de sus familiares, de sus amigos, de sus seres más cercanos, ¿verdad? No cuenta la palabra de Dios si ella era una mujer con marido, pero en aquellos tiempos el hombre podía darle carta de divorcio a su mujer, ¿verdad? Aborrecerla. Posiblemente si ella hubiera estado casada, su marido a lo mejor lo hubiese dejado, ¿verdad? Imaginen tanto tiempo no poder acercársele a su esposa, no poder de ir y disfrutar de alguna comida que ella pudiera preparar. ¿Por qué? Porque todo lo que ella tocaba era impuro, hermanos, porque ella estaba padeciendo de una enfermedad, la cual en aquellos tiempos los judíos lo veían como inmundicia, impureza. Así que esa mujer, hermanos, estaba sufriendo mucho, estaba padeciendo, posiblemente depresión, pero algo sorprendente, hermanos, algo sorprendente estaba por pasar, algo maravilloso. Sabemos que en aquellos tiempos el Señor Jesucristo caminaba por las calles de todas aquellas ciudades, Galilea, ¿verdad? Caminaba Él y iba sanando a leprosos, donde había ciegos recobraban la vista, donde había mudos ellos hablaban, inclusive donde había muertos el Señor los resucitaba. Aquí, antes de entrar, ¿verdad?, con la mujer del flujo de sangre, el Señor Jesucristo dice que iba a sanar a una joven, hija de un líder de la sinagoga, llamado Jairo. Ese líder de la sinagoga era un hombre considerado con mucho respeto y autoridad dentro de la comunidad judía. Como jefe de la sinagoga, habría sido responsable de administrar la sinagoga y de organizar los cultos y posiblemente las enseñanzas. Ese hombre, dice la Biblia, que llegó y se postró delante del Señor rogándole, pidiéndole que fuera y que pusiera las manos sobre su hija para que ella fuera salvada, fuera sana. Y ahí es donde el Señor Jesucristo se dirigía, hacia esa joven. Hacia esa joven iba el Señor para poder sanar a esa pequeña, pero cuenta la Biblia que ahí fue donde esa mujer llegó y tocó el borde de su manto. Esa mujer dice que en el capítulo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Después de ella haber padecido por mucho tiempo, hermanos, había llegado la esperanza. Había llegado un momento de alegría a su vida, ¿verdad? Oía que un varón galileo andaba por la ciudad sanando los enfermos de cualquier tipo de enfermedad, liberando, ¿verdad?, a los oprimidos por demonios. Esa mujer podía haber escuchado, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas de Jesucristo. Y yo me imagino, hermanos, que al escuchar ella todas esas cosas del Señor, su corazón se alegró.
Creo que algo pudo haber llegado a su corazón y decir, es hora de ser sanada, es hora de poder yo ser libre de este azote que he traído por 12 años. Esa mujer no podía salir tan fácilmente a las calles, hermanos, e ir delante del Señor Jesucristo y decirle, Señor, sáname. Porque sabemos que esas personas tenían que estar alejadas de toda la gente, hermanos. Tenían que mantenerse, ¿verdad?, alejadas de las personas durante el transcurso de su periodo, ¿verdad? Pero esta mujer ya había pasado mucho más tiempo, 12 años, hermanos, imagínense 12 años, esa mujer alejada del mundo, de la sociedad, alejada de sus seres queridos. Estaba teniendo una lucha muy tremenda, hermanos, esta mujer. Pero aquí ella escuchó, dice que escuchó hablar de Jesucristo. Y ella, hermanos, tomó la decisión, ¿verdad? Tomó la decisión de ir, a pesar de las circunstancias, a pesar de que probablemente, ¿verdad?, si alguien la reconociera, podría ser apedreada, ¿verdad? Porque dice que la multitud seguía a Jesucristo cuando él iba hacia la casa de Jairo a sanar a su hija. Era una multitud tremenda la que seguía a Jesucristo. Y esa mujer, para llegar a Cristo, tenía que pasar por en medio de todas esas personas. Imagínense, ella tenía que rozarse con todas esas personas para llegar a Cristo y para poder ser sanada. Ella tenía que tomar una decisión, ir y enfrentar el rechazo o el ser azotada o el ser apedreada, o ir y encontrar la sanidad que solo Cristo le podía dar, porque dice la palabra de Dios que ya había ido con médicos, ya había gastado todo lo que ella tenía, pero le iba peor. Y escucha que el Señor Jesucristo está sanando, el Señor Jesucristo levanta a los muertos por donde Él pasa. Esa mujer escuchó que Cristo podía sanarla. Y dice la palabra en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa mujer, yo creo que sintió esa certeza de que Cristo podía sanarla, porque ella, a pesar de todas las circunstancias, hermanos, ella salió de su hogar, del lugar de donde ella estaba, para ir en busca de Jesucristo. A ella no le importó lo que podía pasarle. No importó si la gente, ¿verdad?, la hubiera reconocido y podrían haber empezado a criticar, a murmurar de ella que andaba en la calle siendo impura. Había una gran multitud rodeando a Jesucristo, lo cual dificultaba el acceso para que ella pudiera llegar y acercarse al Señor. Y sabemos que la ley religiosa, como una mujer impura, no podía tocar a nadie. Pero su fe, hermanos, su fe la impulsó a ir más allá. Su fe la impulsó a arriesgar todo. A lo mejor salió con temor. ¿Qué habría pasado si alguna persona lo hubiera reconocido? ¿Qué dirían las demás personas, verdad? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si una persona viene con una enfermedad que es contagiosa? ¿Qué haríamos? Nos alejaríamos inmediatamente de esa persona. ¿Qué haríamos nosotros si sabemos que esa enfermedad que la persona trae
nos va a hacer impuros. Con eso estaba batallando esa mujer. Y aún así, su determinación fue mayor. Fue mayor que su miedo, hermanos. Ella tomó la decisión de salir e ir a buscar al Señor. Ella no se detuvo porque quería la sanidad de su cuerpo. Ella quería ser libre de esa enfermedad, ¿verdad? Que hace 12 años la estaba atormentando. No le importó lo que dijera la gente, lo que pudiera pasar. Ella salió en busca del Señor Jesucristo. Así es con nuestras vidas, hermanos. No importa cuán grande sea la multitud que nosotros podamos ver, cuán grande sea el problema por el cual estemos pasando. Jesucristo ahí está para cada uno de nosotros. Jesucristo está esperando que nosotros tomemos la determinación de ir y acercarnos a Él. No importa, hermanos, ¿verdad? Como esta mujer era impura. Esta mujer estaba enferma, hermanos, y no podía llegar delante del Señor y decirle, sáname. Por eso ella decía, solo si tocara yo el borde de su manto, si tan solo lo tocara yo, seré sana. Cristo no tiene preferidos, hermanos. Él iba, sabemos, hacia el hogar de ese hombre, Jairo. Pero al pasar por ese lugar donde esa mujer pudo encontrarse con él, esa mujer tomó la decisión de entrar bajo la multitud. Esa mujer tomó la decisión de ir por su milagro, por ese milagro que había estado esperando por 12 años. Y ese toque, hermanos, ese toque fue tan diferente. Ese toque que ella le dio al borde del manto del Señor Jesucristo fue tan diferente al toque que daba a todas esas personas que estaban cerca de Cristo. Porque dice que la multitud, ¿verdad?, iba sobre él, y yo imagino que pues muchos lo tocaban al Señor. Muchos rozaban con sus vestiduras. Posiblemente hasta sus manos podían haberle estado tocando, ¿verdad? Pero no pasaba nada. No pasaba nada con esas personas. Pero aquí con esta mujer fue algo muy diferente, hermanos. Y la diferencia fue que ella iba con una fe tan grande. Una fe tan grande que ella lo había decidido, que si tan solo ella pudiera tocar su manto, ella sanaría. En el capítulo 28, versículo 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ese toque que ella le hizo al borde del manto del Señor, hermanos, fue algo muy diferente. Fue algo sorprendente, ¿verdad? Que cuando ella tocó el borde del manto del Señor, dice que su fuente se secó, dice que inmediatamente ella sintió cómo había sido sanada. La mujer no solo tocó el manto de Jesús, sino que lo hizo con fe. Una fe genuina, hermanos. Una fe que a lo mejor a veces en nosotros no hay, ¿verdad?
porque no tenemos a lo mejor esa necesidad como la tenía esta mujer, de ser sanados, de ser restaurados. Mucha gente estaba a su alrededor, mucha gente a lo mejor también estaba padeciendo alguna enfermedad, pero no pasaba nada con esas personas. Pero cuando esa mujer tocó el manto del Señor, de inmediato fue sanada, dice la palabra de Dios. Había muchas personas alrededor de Jesús, muchas manos rozándolo, pero solo una persona tocó con una fe activa, con una fe, hermanos, que inmediatamente, ¿verdad?, activó el poder de Dios. El Señor Jesucristo no tuvo que imponerle las manos, no tuvo que decirle, queda sana, hija, de tu azote. Esa fe, hermanos, que esa mujer tuvo, es la que activa el poder de Dios a nuestras vidas. Cuando pedimos con fe, el poder de Dios en nuestras vidas se activa. Y esta mujer lo pudo sentir en su cuerpo. Esta mujer pudo sentir cómo había sido sanada, cómo el Señor había restaurado su vida. La había libertado, hermanos. La había libertado de ese azote, la cual ella venía acarreando por 12 años. Imaginen lo que pudo haber pasado por la mente de esa mujer cuando ella sintió que había sido sanada. Cuando ella sintió que por medio de ese toque que ella le hizo al borde del manto del Señor, Dios había tenido misericordia de ella y la había sanado por su fe, por esa fe tan grande que ella llevaba. Porque posiblemente ella no había conocido al Señor personalmente. Sabemos que ella no podía acercársele a las personas, pero había escuchado de Jesucristo. Y posiblemente había escuchado, ¿verdad?, todas las maravillas que Cristo estaba haciendo por todos los lugares donde Él iba. Y por todo lo que ella escuchó, hermanos, ella tuvo esa fe. Ella pudo estar segura de que el Señor la iba a sanar. ¿Por qué? Porque escuchaba de todas las maravillas que Jesucristo estaba haciendo. Estaba escuchando de tantas cosas que el Señor había hecho ya en algunos lugares. Y ella posiblemente dijo, yo quiero ser una de esas personas que testifiquen, ¿verdad?, que fui sanada por ese hombre, por ese varón. Ella tomó una buena decisión, hermanos. Ella tomó la mejor decisión de su vida. A pesar de todas las circunstancias, todo lo negativo que podía haber pasado, ella no se detuvo, sino que siguió adelante. Ella fue y se metió entre toda esa gran multitud que rodeaba al Señor Jesucristo, sin importar lo que pudiera pasar. Y nosotros a veces nos acercamos a Dios de una manera rutinaria, ¿verdad? Tenemos que congregarnos, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar, pero a veces nos hace rutina el buscar de Dios. A veces ya no lo buscamos con amor, ya no lo buscamos, ¿verdad?, con ese deseo como lo hicimos al principio.
Y ahí es cuando las bendiciones de Dios se detienen. Ahí es cuando ya podemos decir, es que Dios no me escucha, no siento la presencia de Dios. Pero es algo, hermanos, personal, la comunión con Dios. Esta mujer nos enseña que un solo toque lleno de fe puede traer sanidad y restauración, hermanos, y milagros. Pero cuando venimos al Señor con fe, cuando pedimos con fe, ¿verdad? Sabiendo que Él puede hacer eso y mucho más, ahí es cuando el poder de Dios se activa en nuestras vidas. Ahí es cuando Dios obra grandes maravillas, hermanos. Cuando hacemos las cosas con fe. Pero si vivimos ya una vida de rutina, una vida diciendo, no, pues tengo que hacerlo, tengo que leer, tengo que orar, tengo que asistir al culto, por compromiso, por rutina, ya no por amor a Dios. Ahí es cuando ya no podemos nosotros ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Ya no podemos sentir, ¿verdad? A lo mejor la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Es algo muy importante el acercarnos a Jesucristo con fe, porque muchos de nosotros tenemos testimonio y sabemos que Él fue el que restauró nuestras vidas. Muchos de nosotros venimos de una vida destruida, que ninguna persona pudo cambiar, ¿verdad? Muchas personas han estado en Alcohólicos Anónimos tratando de cambiar su vida, pero nada los ha podido cambiar. Y llegan a los pies de Cristo y pasa algo inmediato, algo sorprendente, algo inimaginable, ¿verdad? Cómo el Señor puede quitar todos esos vicios, todos esos pensamientos de nuestra mente de un momento a otro. Así como lo hizo con esta mujer, fue algo inmediato, hermanos. Ella no tuvo que esperar mucho tiempo para ser sanada, fue al instante. Fue al instante que ella fue sanada, hermanos. Yo puedo testificar, hermanos, que el Señor tiene el poder de hacer eso y mucho más. Yo había luchado, hermanos, con el alcoholismo y la drogadicción. Intentaba dejarlo y a veces decía, voy a dejar primero el alcohol y después la droga. Y pasaban 2, 3 semanas y no tomaba, pero me seguía drogando y la misma droga me volvía a llevar al alcohol. Me volvía a llevar al mismo lugar. Veía a mi familia cómo sufría en mi hogar por mi alcoholismo, ¿verdad? Por mi comportamiento. Pero eso no me hacía cambiar. Eso no me hacía cambiar de mentalidad. Veía a mi madre, ¿verdad? Cuando me veía en las calles tomado, lloraba mi madre por mí. Lloraba porque nada me podía cambiar y las personas dicen, nadie va a cambiar, ese hombre ya no cambia. Va a seguir igual siempre, así se va a morir, borracho, drogadicto. Pero se nos olvida que hay un Dios poderoso. Se nos olvida, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Se nos olvida a veces, hermanos, que Dios nos ama tanto, tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Es el amor que Dios tiene para con nosotros, hermanos.
Dice su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos pasemos a vida eterna. Pero ¿cómo vamos a pasar a vida eterna? ¿Cómo el Señor nos va a perdonar? Dicen algunas personas, de tantas cosas que hemos hecho. Fácil. Dios no nos pide más, sino que nos arrepientamos de nuestros pecados. Que nos arrepientamos y que aceptemos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, para que ahora nosotros podamos tener acceso a esa vida eterna que Dios tiene para nosotros, para que el Señor pueda sanar nuestras heridas, nuestro corazón, no solo físicamente, hermanos, porque habemos personas que venimos a Cristo enfermas del corazón, del alma. Y es lo que Cristo restaura, hermanos, nuestro corazón. Dice la palabra que Él quitará ese corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Ese corazón duro, el Señor lo va a quitar y va a poner un corazón de carne en nosotros, hermanos. Y dice que ya no se va a acordar más de nuestros pecados. El Señor olvida todo lo que hicimos, pero ¿será que nosotros olvidamos nuestra vida pasada? ¿Será que nosotros ya hemos olvidado nuestra vida pasada? ¿Lo hemos dejado todo atrás? Y ahora solo queremos servir a Cristo, ahora solo queremos vivir para Cristo. El Señor, hermanos, puede sanar, puede curar nuestras vidas, nuestra alma, nuestro cuerpo. El Señor lo puede hacer, pero quiere que le pidamos con fe, sabiendo que Él va a hacer lo que estamos pidiendo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que creamos que en verdad el Dios en el que hemos creído puede hacer eso y mucho más en nuestras vidas. Puede sanar cualquier problema, cualquier dificultad que traigamos, hermanos. No solamente sacarnos del alcoholismo, drogadicción, sino que puede sanar nuestra alma. Esta mujer, hermanos, al sentirse sanada, yo imagino que esta mujer tenía familia. Esa mujer al sentirse sana, ¿verdad?, de ese azote, me imagino que pensó, ¿verdad?, en poder ahora sí acercarse a su familia. Nos cuenta la palabra si tenía hijos, ¿verdad?, si tenía algún marido, pero yo imagino que tenía madre, hermanos, parientes, ¿verdad? Ahora ella iba a poder ir y acercarse a ellos. Iba a poder ir y convivir con ellos libremente, sin que ellos huyeran de ella. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Restaura nuestras vidas. Hay muchas veces, ¿verdad?, que donde vivimos tenemos conflictos con las personas, nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque en el mundo nadie se quiere dejar. Si Él me hace, yo le hago. El mundo vive como bajo la ley, ¿verdad? Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, perdón. Pero viene Cristo, ¿verdad?, y nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Llegamos a los caminos del Señor y nos enseña una nueva vida. Ama a tu prójimo, dice. Si dices que me amas a mí, que no me ves, ¿cómo vas a decir que amas a tu hermano que lo estás viendo? Es algo maravilloso, hermanos, cómo el Señor nos enseña a vivir una vida diferente a la cual nosotros vivíamos. Maravilloso cómo el Señor empieza a restaurar desde nuestro hogar hasta todo nuestro alrededor, todas las personas que nos rodean. Ya no ven que somos los mismos de antes, ese hombre algo le pasó
Algo le hicieron porque ahora saluda, ahora nos habla con amabilidad. Algo le hicieron a esa persona. Es Cristo, hermanos, en nuestras vidas. Es Cristo cambiando, ¿verdad?, nuestras vidas. Transformando, ¿verdad?, todo a nuestro alrededor. Y ahora ya no somos aborrecidos por las personas que nos rodean. Ahora las personas vienen y nos ven de buena manera, nos saludan. Así hizo el Señor con esta mujer. Sanó esa enfermedad que tenía, pero también arregló su vida, ¿verdad? Toda esa gente que en algún momento se alejaba de ella, ahora podía acercarse a ella, hermanos. Ahora podían convivir, ¿verdad?, con esa persona, la cual en algún tiempo había estado impura. Jesús respondió a esta mujer, ¿verdad?, con sanidad y restauración completa. En el versículo 31, hermanos, del 30, dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aquí, hermanos, sus discípulos no pudieron entender lo que había sucedido. Ellos iban ahí con el Señor a un lado, pero ellos no habían comprendido lo que había pasado. Ellos a lo mejor iban preocupados, ¿verdad?, de que tanta gente, ¿verdad?, los apretaba, iban muy apretados ahí en medio del Señor. Y el Señor Jesucristo les pregunta: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Y ellos le respondieron: ¿no ves que la multitud, cuánta multitud hay aquí? Y tú preguntas: ¿quién ha tocado tus vestiduras? ¿Ves que la multitud nos aprieta? ¿Quién no pudiera haberlo tocado en ese momento, hermanos? Multitudes, ¿verdad?, pudieron haber estado cerca del Señor, tocándole, rozándose con Él. Pero dice que Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor simplemente pudo haber pasado, hermanos, dejado que esa persona que había recibido la sanidad hubiera sido sana y hasta ahí. Porque sabemos que el Señor iba hacia una enferma, ¿verdad?, que estaba a punto de agonizar. Pero el Señor Jesucristo se detuvo, hermanos, y empezó a ver alrededor quién había tocado su manto, quién había recibido ese milagro. Aquí podemos ver que el Señor no hace excepción de personas, hermanos. El Señor no hace excepción de personas. El Señor los ve a todos iguales. Sabemos que Él iba con este hombre Jairo, que sabemos que era un hombre reconocido, un líder, ¿verdad?, un líder de la sinagoga. Pero el Señor se detuvo ahí, se detuvo para ver quién había tocado su manto. Y dice que entonces esa mujer,
con temor, ¿verdad? Dice que se acercó sabiendo lo que en ella había sido hecho. Dice que se acercó al Señor y le contó toda la verdad. El Señor Jesucristo, hermano, no solo se detuvo para ver qué persona era. Él pudo haber seguido su camino, pero se detuvo. Él quería que todos supieran lo que había sucedido. Él quería que todas esas personas vieran el milagro que había sucedido en la vida de esa mujer. Él quería restituir la dignidad de esa mujer. Él quería que todos aquellos hombres, toda aquella multitud, supiera que ella había sido liberada de esa enfermedad. ¿Para qué? Para que ella ya no la tuvieran por impura, para que ahora ella pudiera salir a las calles sin ser agredida. Eso es lo que el Señor Jesucristo quería, por eso se detuvo, hermanos. Se detuvo para que la multitud viera que esa mujer había recibido un milagro, pero por la fe que ella había tenido. Porque ella no fue delante del Señor y pidió sanación, sino que por medio de la fe que ella tuvo, tan solo con ese pequeño toque que hizo en sus ropas del Señor, fue sanada. Inmediatamente fue sanada, hermanos. Más adelante en 34, el Señor le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de este azote. ¿Qué hace el Señor Jesucristo, hermanos? El Señor la llama hija. El Señor Jesucristo aquí la está reconociendo como parte de la familia de Dios. Ya no es una mujer marginada, ya no es una mujer ahora impura, hermanos. Ahora ella ha sido liberada. Ahora ella pertenece a la familia de Dios. Ahora es hija de un rey. Esa enfermedad se había ido. Y el Señor Jesucristo le confirma su sanidad. Tu fe te ha hecho salva. Su fe, hermano, la había sanado. Y no solo sanó su cuerpo, sino que también restauró su alma. Esa mujer, hermanos, vivía, imagino que en depresión, ¿verdad? Por esa enfermedad que la agobiaba. Y aquí el Señor Jesucristo le dice: ve en paz. Le da paz. Jesús la despide con paz después de años de sufrimiento y de rechazo. Ahora tienes paz en tu corazón y con ella misma. Jesucristo, hermano, se detiene por esa mujer para liberarla. Y así es el Señor, hermano. Jesucristo está aquí para todos nosotros. Dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza, que donde estén 2 o 3 congregados, Él está ahí. Y en esta hora creemos por fe que Él está aquí, hermanos, y Él está aquí para cada uno de nosotros.
El Señor dice que traigamos sus cargas, nuestras cargas ante Él. Todo aquello que vengamos cargando, que no podamos, hermanos, ser libres, traigámoselas al Señor Jesucristo, para que Él nos liberte, para que Él quite esa carga que traemos nosotros cargando, hermano. Él quiere que caminemos ahora como esa mujer ya podía caminar libremente por las calles, sin ningún peso, sin ningún tormento, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hermanos, trae paz a nuestras vidas. A veces pensamos que Dios está ocupado con problemas más grandes que los nuestros. A lo mejor pensamos que el problema que tenemos, no, pues a lo mejor el Señor tiene problemas más grandes que resolver que el mío. Aún no recibo contestación. Esta mujer esperó 12 años, hermanos. Esperó 12 años para ser sanada. Jesucristo tiene tiempo para todos, hermanos, para todo aquel que le busca con fe. El Señor Jesucristo se detiene, hermanos, cuando nosotros le buscamos de corazón, cuando le buscamos con fe. Es cuando Él va y hace morada ahí con nosotros y Él está con nosotros. A veces podemos sentir que la respuesta no llega, pero tarde o temprano llegará nuestra respuesta, hermanos. Seamos pacientes, seamos pacientes. El Señor sabe cuál es el mejor tiempo para nosotros, para responder nuestras peticiones, nuestras súplicas. El Señor sabe cuál es el mejor momento. A veces nos desesperamos, hermanos, de que no vemos la salida, no vemos cómo salir de alguna situación difícil que estamos pasando. Pero por eso el Señor quiere que tengamos esa fe, que sepamos que en cualquier momento Él va a resolver ese problema, Él va a sanar esas dolencias, esos malestares, ¿verdad?, que a veces traemos. El Señor nos ve a todos por igual, hermanos. No hace excepción de personas. Esa mujer, siendo impura, el Señor se tomó el tiempo, ¿verdad?, para que toda la gente supiera que ella había sido liberada de su azote, para que todo el mundo supiera que ella había sido sanada por esa fe tan grande que ella tuvo. Dice, la fe abre puertas imposibles. Lo que era imposible para el hombre fue posible con un toque de la fe. Jesús no solo nos recibe tal como somos. No importa tu condición o tu pasado, Jesús nunca te va a rechazar. Jesús nunca va a rechazar a ninguna persona, hermanos. Jesucristo a eso vino. Jesucristo vino a los enfermos, a los oprimidos, a libertar al preso, al cautivo. A nosotros vino el Señor Jesús, hermanos. Nosotros que estábamos enfermos del alma, del corazón, a nosotros vino el Señor. Y a lo mejor puede parecer coincidencia, Jesucristo iba pasando por ahí y esa mujer entró, pero yo digo, hermanos, que el Señor sabía lo que iba a suceder. El Señor sabía que había una necesidad por ahí donde Él iba a pasar. Sabía que esa mujer estaba padeciendo. Y ella fue liberada. La sanidad que el Señor Jesucristo hizo en esa mujer fue completa. Él sanó su cuerpo, su mente, su alma y su espíritu. Dios honra la fe valiente, hermanos. Cuando te acercas a Dios con fe,
Él responde con poder. Cuando nos acercamos a Dios con fe, hermanos, Él responde con maravillas, con sanidades. Y este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje que el Señor trae para nosotros. Él sigue caminando entre nosotros. Él sigue aquí esperando, hermanos, que nosotros nos acerquemos a Él con una fe como la que tuvo esta mujer. Tal vez estemos enfrentando alguna dificultad, alguna enfermedad, algún problema, hermanos, problemas económicos, o un vacío espiritual como esa mujer. Pero en esta hora el Señor quiere sanar todo eso, hermanos. El Señor quiere sanar, quiere que tú vengas a Él y toques su manto para que pueda ser sanado. El Señor no solo puede restaurar o sanar nuestro cuerpo, hermano, sino nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros en esta hora, hermanos. Si estamos pasando algún proceso difícil, estamos pasando por algún momento de angustia, de enfermedad, es el tiempo de venir y entregarle todo eso al Señor Jesucristo, hermanos. Es el momento, hermanos, de que vengamos con fe delante de la presencia de Dios y podamos recibir nuestro milagro, hermanos, en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Jesucristo sigue caminando entre nosotros, hermanos. Jesucristo está aquí en esta hora. Y si tú o alguna persona le ha fallado al Señor, si alguna persona quiere